Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Les saludo con el gran, poderosísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el gran amor fraterno de Él sea en cada uno de vosotros. Quiero darle esta tarde palabra de bendición. Quizás no sea el correcto, no sea el firme, no sea el justo. Primeramente agradezco a mi pastora Flor Mori y a mi compastor Ramiro Carranza Díaz por obsequiarme este pequeño libro donde dice nuestra múltiple victoria en Cristo. Cada día quiero aprender más, cada día quiero tener más sabiduría como Salomón, cada día quiero experimentar el gozo del Espíritu Santo, cada día quiero yo buscar más el rostro de Dios. Claro que no soy perfecto, soy joven, aún tengo flaquezas, debilidades, y por medio de estas flaquezas, de estos errores, soy criticado, ¿no? Pero no he venido para hablarte de mis flaquezas, no he venido para hablarte de mis errores, he venido para hablarte de la palabra de Dios. Como título lleva: si se mete en oración, no caerá en tentación. Y eso todos lo saben y todos lo sabemos. Si te metes en oración, no caerás en tentación. Recordemos a Job. Le pasaba muchas adversidades, muchos obstáculos que le ponía el enemigo, muchas pruebas. Pero él se sujetaba con su gran fe a Dios. Jesús fue tentado cuando fue a orar con sus discípulos. Regresó y estaban durmiendo ellos. Fue a orar nuevamente y regresa y estaban durmiendo. Imagínense si ellos o aquellos discípulos que andaban con él dormían, conte más nosotros. Pero antes de partir Jesucristo al cielo, a su trono, a estar al lado de su gran Padre, que es Jehová nuestro Dios, dejó un Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo de todas las personas que vienen a los caminos de Dios nos estampa, nos sella con ese poder. Ahora, para experimentar el Espíritu Santo tenemos que orar, clamarlo, ayunar, buscarlo en todo momento. En el momento de felicidad, en el momento de flaqueza, en el momento de tristeza, en el momento de adversidades, de obstáculos, de pruebas, de luchas. Discúlpenme si voy a leer, como les dije, estoy aprendiendo y me encantaría saber mucho más. Solo eso Dios sabe, ¿no? Dice, ¿no?, en Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, dice, ¿no?, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo Jesús. ¿Quién nos amó? Jehová. Quizás antes había leyes, reglas, también pecado como hoy, tentaciones también, porque reinaba ya el enemigo, poniendo trampas de obstáculos, de dificultades. Pero somos más que vencedores porque Cristo venció en la cruz del Calvario a Satanás. Somos redimidos, somos nuevas criaturas cuando venimos a Cristo Jesús. Él venció a la muerte, Él venció a nuestros pecados, Él murió por nuestros problemas, porque sabía que vendría una vida quizás
de desesperación. Por eso Cristo entregó la vida por cada uno de nosotros. Expliqué que Jesús obtuvo una victoria total para cada uno de nosotros y que ella es una realidad en el ámbito del espíritu. Esto es en lo que concierne al lado o aspecto legal de nuestra redención. También dije que la persona clave en lo relacionado con el aspecto vital, experimental y dinámico de nuestra redención es el Espíritu Santo en nosotros mismos, el cual, como hemos visto anteriormente, es predominante, o sea, mayor, delante, fuerte. En el capítulo 8 de Romanos, por ejemplo, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Estás en obstáculos, en pruebas, en el desierto de lucha. Siéntete más que vencedor. Siéntete más que vencedores. Siéntanse libres, porque estarás con problemas, dificultades, pero Cristo Jesús está contigo. Romanos 8, capítulo 8, versículo 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más que Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando estaba leyendo estos dos versículos, no entendí mucho. Me puse a orar. Dios, dame la sabiduría, el entendimiento. Lo volví a leer, lo volví a orar, volví a leer y hasta aquí, Señor, que seas tú que me dé la sabiduría, no mi propia opinión. Y nos enseña, ¿no?, este gran versículo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda, ¿no?, en nuestra debilidad. Por eso dice el título: si te metes en oración, no caerás en tentación. Somos débiles, somos de una carne pecadora, una carne débil, una carne de deseo, una carne que si más nos vamos al pensamiento malo, vamos más al pecado. Pero si nos sometemos más en oración, alimentamos el poder del Espíritu Santo. Como por ejemplo, te doy una planta de manzano o de manzana. Lo siembras, lo riegas todos los días, lo echas sus abonos, su agua tal como corresponde. Lo cuidas, lo alejas del sol, lo pones en el sol. Esa planta, ¿cómo crece? Recta. En poco tiempo te dará fruto. Pero si tú de vez en cuando le echas agua, de vez en cuando lo ves, de vez en cuando le echas sus fertilizantes, de vez en cuando lo pones en el sol, de vez en cuando lo sacas del sol, ¿cómo crece? Decaída, las hojas marchitadas, entristecida, una planta pobre. ¿Te va a botar frutos? No, ¿verdad? Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mientras más matamos la carne con oración y ayuno, con lectura a diaria de la Biblia, tendremos el gran gozo, el gran poder de que por medio del Espíritu Santo
nosotros cada vez quizás vamos a orar, por medio de nosotros, Dios se va a manifestar. Porque recuerda que nuestro interior es templo del Espíritu Santo. Tenemos que limpiar nuestros vestidos, tenemos que limpiar nuestro interior. Tenemos que sacar toda envidia, todo celo, toda amargura, ¿no? Contemplar más la presencia de Dios. Pues que hemos de pedir como conviene, ¿no? Muchos oramos, pedimos, traspedimos y no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué es eso, no? Pedimos y no sabemos. Y hasta no nos llega esa petición. En un día, escuchándole a mi pastor, su prédica, ¿no? A mi hermano Ramiro, dio un texto bíblico del ayuno, que tenemos que ayunar y hablar, alzar la voz como trompeta y gemir, rasgar nuestros vestidos delante de la presencia de Dios. Eso es una oración eficaz, esa es una oración de bendición, una oración de victoria y éxito. Y eso es lo que nos pide, intercede por nosotros con gemido, dice, indecible. 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La voluntad. Dejemos decirle: Señor, te pido esta oración, hago esta pequeña petición, pero dejo tu voluntad. Si tú esperas en la voluntad de Dios, todo será duradero. Pero si te cansas de esperar y haces por tu propia opinión, toda la vida te irá mal. Recordemos esto: 4 áreas puntuales en nuestra múltiple victoria. Recuerda, 4 áreas puntuales en nuestra múltiple victoria. 1. La carne. 2. La ignorancia. 3. El diablo. 4. Situaciones adversas. La carne. Tú y yo, que a veces de vez en cuando vamos al culto, que a veces de vez en cuando oramos, de vez en cuando ayunamos, de vez en cuando congregamos, de vez en cuando leemos, de vez en cuando oramos, de vez en cuando alimentamos al Espíritu Santo, pero más damos lugar a la carne. Por eso cada vez que haya pruebas, luchas y tentaciones, caemos, flaqueamos, tropezamos. Pero que dice Isaías 40, 28, 29, 30 y 31. Ahí está Jehová para restaurarnos y levantarnos y darnos nuevas fuerzas. La ignorancia, el diablo, situaciones adversas. Si seguimos hablando de la carne, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué en nuestra debilidad? Porque te sometiste en oración, te sometiste en súplica de adorar a Dios. Y el Espíritu Santo, a veces cuando tú estás haciendo cosas erróneas, no han sentido un sentir aquí en el corazón, un latir, o se te ha temblado el cuerpo, o se te ha venido una mente que no, eso es malo. Allí está obrando el Espíritu Santo, porque no te está dejando caer en tentación. Muchas veces yo quiero mentir y digo, no estás mintiendo, y mejor me callo, o quiero contestar fuerte y no. Sí nos pasa, pero hay que saber discernir al Espíritu Santo también, hay que saber sentirlo, hay que saber, ¿no? Porque cada oración que tú haces en cualquier hora, en cualquier instante de tu vida, aumenta la potencia de tu Espíritu Santo. Mientras más pidas, más poder vas a tener, y Dios dará la autoridad que cada vez más adelante quizás el Espíritu Santo
sea quien obra en ti, ya no tú. El Espíritu Santo sea quien te guíe, el Espíritu Santo sea quien derrame muchas sanidades, pero en tu persona. Seguimos lecturando. Ya hemos visto que la debilidad de la carne tiene que ver con un asunto moral y uno de falta de fortaleza física. Tiene que ver con la naturaleza del pecado, con nuestro cuerpo, y está relacionada con la tentación de pecar, ¿no? La naturaleza de nuestro cuerpo, reacciones, por ejemplo, las emociones. Las emociones de nosotros los humanos son débiles para nosotros, o es débil. Porque en una emoción te puede gustar a alguien, por tu misma emoción puedes flaquear. Y está ahí, ¿no? Dice, relacionada con la tentación de pecar. Por ejemplo, una emoción, te enamoras de alguien y esa persona no es la correcta y te lleva a sujetar a hacer otras cosas. Caíste en pecado. Pero ¿qué dice Mateo 24:41? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesta, porque ya fuiste sellado con el poder del Espíritu Santo. Pero la carne es débil, hermanos. ¿O vamos a negar eso? Tentar significar incitar o hacer lo malo. Vamos aquí, el problema, pero también vemos la solución. Una de las claves mencionadas aquí por Jesús para hacer frente al problema de la debilidad de la carne es la oración. Amén. En otras palabras, una de las mejores cosas que puede hacer en el momento en que está siendo tentado es orar. El orar quita sus ojos y atención de aquello que apela a sus sentidos, de aquellos que es atractivo a su carne, pero pecaminoso a la vez, de aquellos que Satanás utiliza para seducirlo y hacerle caer en la tentación. Lo que sucede cuando decide orar es que coloca sus ojos en Dios, en la solución, y la saca del radio de acción del problema. Si se mete en oración, no se meterá en la tentación. Oración diaria, pecado ocasional, pero oración ocasional, pecado diario. Por eso es importante orar, por eso es importante pedirle en cada momento, porque atractivo a su carne, pero pecaminoso es. Seducirlo y hacerlo caer en la tentación. Mira Satanás, qué poder tiene aquí en la tierra. A veces a nosotros los jóvenes nos seducen con mujeres hermosas y caemos en tentación. Por eso busquemos más a Dios. Oración diaria, pecado ocasional. Oración ocasional, pecado diario. Bueno, queridos hermanos, espero que estos 20 minutos sea de gran bendición. Agradecido con este pequeño libro, me está enseñando muchas cosas. Sigamos adelante, Dios me lo bendiga. Suscríbanse en mi canal de YouTube como Ángel Guamán. Muchas bendiciones.